la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo número 15. Primera de Corintios, capítulo número 15. Y vamos a estar leyendo desde el versículo número 12. Amén. Entonces dice así la bendita palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Versículo número 14. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad muertos no resucitan. Verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana, aún estáis en vuestro pecado. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias, escuche. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debida orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Padre, gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad. Señor, háblanos a través de tu palabra. Enséñanos, exhórtanos. Ministranos, háblanos en ella. Que yo no sea quien hable, Dios. Yo sea el canal, el medio, el medio que transporta tu palabra. Pero que seas tú, Dios. Que yo sea el canal y tú el agua viva, Dios. Habla tú, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede sentarse. Amén. La bendita palabra del Señor es verídica, verdadera, eficaz. Se cumple. El título que le coloqué a esta enseñanza en el día de hoy es Yeshua es el Bikurim. Fíjese que aquí hay dos palabras hebreas. La una Yeshua y la otra Bikurim. Yeshua o Yahshua o Yeshua, como le quiera llamar en arameo, en hebreo, como quiera. Jesús. Esto traduce Jesús es, y la palabra Bikurim es primicias. O sea, Jesús es la primicia. Ese es el título de la enseñanza de hoy. Amén. Ya sabe qué es Bikurim. Quiere decir primicias. Y Yeshua o Yahshua o Yeshua quiere decir Jesús. Amén. Para que me entienda. Hermanos, el hermano Alejandro decía que hoy el mundo entero está celebrando la resurrección de Jesús, ¿cierto? Que murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día. Quiero decirle que los cristianos celebramos la resurrección de Jesús. Los judíos hebreos, los judíos, no los cristianos, los judíos no creen en Jesús como el Mesías. Los judíos hoy están celebrando la fiesta de la Pascua y están celebrando el Bikurim, la fiesta del Bikurim. Y yo quiero hoy que usted entienda la conexión que hay entre la resurrección de Jesús allá en Israel y las fiestas que celebraban o celebran hasta el día de hoy los judíos hebreos. Quiero que usted tenga esa conectividad, porque hay veces no entendemos por qué hay gente que cree que los judíos celebran la Semana Santa. No, escuche, los judíos
hebreos no celebran Semana Santa. Ellos celebran en la fiesta de la Pascua. Pero para entender esto, ¿qué relación hay de lo uno con lo otro? Es decir, ¿qué nos conecta entre los cristianos que aceptamos a Jesús como Mesías y a los judíos que no han aceptado a quién? A Jesús como el Mesías. ¿Qué nos conecta? Mire que a mí me llama la atención que el apóstol San Pablo escribe una carta a los corintios. Pero ¿por qué Pablo se da en la entera necesidad de escribir esta carta a los corintios? ¿Por qué la escribe? Hay muchas razones, pero una de las razones más importantes por las cuales el apóstol Pablo escribe esta carta a la gente de Corinto, a la iglesia de Corinto, a los corintios, es porque, ¿quiere que les diga una cosa? Porque estaba pasando lo mismo que hoy día está pasando. ¿Qué está pasando? Está pasando que la gente no tiene claro el evangelio de Jesús. ¿Qué? La gente no tiene claro el evangelio. ¿Quién no lo tiene claro? Escuche. Los cristianos, uno habla con muchos cristianos y no tienen claro el evangelio. Uno le dice, por ejemplo, a un cristiano, haga usted el ensayo y pregúntele a un cristiano que lleve 20, 30 años de cristiano y dígale, ¿dónde en la Biblia está el centro del evangelio? ¿Dónde nombra la palabra el evangelio? ¿Cuál es el evangelio? Según la Biblia, no según el pastor, no según. Y el 89%, 90% no sabe decirle en dónde, en qué lugar de la Biblia está el centro del evangelio. ¿Cierto que sí? Esta iglesia sí lo sabe. ¿En dónde está el centro del evangelio? ¿Primera de qué? Corintios, capítulo ¿qué? 15, versículo del 1 al 4. Ahí está el centro del evangelio. Este es el evangelio que yo aprendí, dijo Pablo, el cual yo predico. ¿Cuál? Entonces comienza a desmenuzarlo. El evangelio. Y esta primera carta que precisamente hoy vamos a ver, escuche, como Pablo sabía que los de Corintio no tenían claro el evangelio, entonces les dijo cuál era el evangelio. Y aparte de que les dijo cuál es el evangelio, ¿sabe qué otro problema había? ¿Sabe por qué no entendieron el evangelio? ¿No sabían el evangelio? Usted lee todo este capítulo 15. ¿Usted no se dio cuenta que yo leí solo unos versículos? Yo no leí. ¿Cuántos versículos tiene ese capítulo 15, hermanos? Como 50 y pico, creo yo. Venga a ver. Sí, 58. No lo leí todos. No los va a leer, tranquilo, aquí nos quedamos. Mire que Pablo escribió esta carta porque como no tenían claro el evangelio, entonces comenzó en el capítulo 15 a decir qué era el evangelio. Entró a decirles qué era qué, el evangelio. ¿Qué es el evangelio verdaderamente? Y después comienza a preguntarles. Mire que usted se encuentra, como leíamos con mi hermano Carlos, comienza a preguntarles. Yo creo que era como tristeza, dolor. Mire lo que dice Pablo desde el versículo desde el 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen ¿cómo les pregunta? Yo creo que como con rabia, con ira. ¿Cómo dicen ustedes o algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Y después sigue el versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es la predicación. O sea, vano es el evangelio y vana es nuestra fe. Y comienza a exhortarnos. En otras palabras, ustedes no tienen claro el evangelio de Jesús. Y usted ve que mucha gente predica de Jesús y predica, ay, mire que yo quiero que vaya a mi iglesia porque el pastor hace milagros, porque allá se mueve la unción del Espíritu Santo y porque allá se hablan lenguas y porque allá se hace esto y porque allá se brinca y allá la gente se cae, y eso es lo que predican, ¿cierto? Y allá hay poder, y si usted no tiene plata, entonces usted le pide y visualiza el carro y entonces llega el carro. ¿Eso es evangelio? Pregunto, ¿eso no es evangelio? Eso no es evangelio. Usted predica a Jesús como el centro del evangelio. Por eso esta iglesia tiene claro cuál es el evangelio y cuál es el centro. Cuando usted se suba a un bus a predicar, no predique de su abuelita, de su tío, de su pastor. Predique de Jesús, de ese muerto, sepultado y resucitado al tercer día, para que la gente sepa en quién tiene que creer. Eso es el evangelio. Entonces Pablo centra esto en la resurrección del Señor. Pero vamos a ver varias cosas.
vamos a ver algunas cosas aquí importantes. El por qué yo hablo de primicias y por qué yo hablo de la fiesta de la Pascua judía. Yahshua es Jesús, es la primicia. Escuche esto, Cristo cumplió proféticamente todas, escuchen, ¿cuántas? Todas las que fiestas judías, y las cumplió el día específico en que se celebraban. Escuche, no las cumplió ni antes. Jesús o Yahshua o Yeshua celebró la fiesta de las primicias al ofrecerse a sí mismo como primicia a todas las generaciones futuras, como dice Mateo. Fíjese que si usted hace un estudio de la Biblia, encuentra que sí es primicias. ¿Por qué? Porque Jesús es el primogénito primero de María, Mateo. Jesús es el primero de Dios Padre, Hebreos. Jesús es el primero de toda la creación. Jesús es el primero de entre los muertos. Jesús es el primero de muchos hermanos. Jesús es la primicia de los resucitados. Lo que hoy vamos a ver, esto vamos a ver hoy. Primicia de los resucitados. Jesús es el principio de la creación de Dios, como dice Apocalipsis. Y bueno, ahí sigue más. Vamos a la siguiente diapositiva. La primicia es la resurrección. Yom HaBikurim. Yom no es John Freddy el que está allá atrás atento, no hablamos de ese Yom. La palabra Yom es una palabra hebrea. ¿Qué quiere decir Yom? Yo lo he dicho muchas veces. Muy bien, hermano, hoy está la jugada. Yom quiere decir día. El día del HaBikurim, el día de la fiesta del Bikurim. Ese día de la fiesta del Bikurim es una representación ¿de qué? De la resurrección de Yeshua, de Jesús, quien resucitó al tercer día de la fiesta de la Pascua. Escuche bien, esto es lo importante. Al tercer día de la fiesta ¿de qué? Es decir, el día 16 de Nisan. Nisan no es Nisa, aquí en la 127, no. Nisan es un ¿qué? Un mes. Es el mes de Nisan en el calendario hebreo, que corresponde a qué mes de nuestro calendario judío, perdone, gregoriano. A abril, muy bien, entre marzo y abril. Nisan, el día de las primicias. Gracias. En ese orden de ideas, quiero decirle que Pablo escribía que Jesús era las primicias de los resucitados. ¿Por qué esta iglesia celebra primicias? ¿Por qué esta iglesia? Alguien me decía, pero ¿por qué aquí celebramos Semana Santa? Nosotros no somos católicos. Déjeme decirle que la Semana Mayor o Semana Santa coinciden, hermano, coinciden con el día que fue Jesús muerto y resucitado. Estoy hablando de mediados, escuche, estoy hablando de mediados del mes de Nisan, entre finales de marzo y mediados de abril. Y la fiesta de Semana Santa o Semana Mayor la celebramos aquí en Occidente, en estos países, en esas épocas. O sea que corresponde al mes de Nisan, porque efectivamente ocurrió en el mes de Nisan o mes de abril. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, quiero decirle lo que dice lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 15. ¿Qué dice, Carlitos? Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es el primogénito de toda creación. Colosenses lo escribió Pablo, y Pablo dijo, Él es el primogénito. La palabra primogénito, ¿qué quiere decir? Primero. Y la palabra primicia o bikurim quiere decir primeros frutos. Primero, o sea, lo primero de los frutos. O sea que primicia, primogénito, tiene que ver con el primero. O sea que aquí Pablo dice que Jesús es el primero de toda creación. O sea que Él es las primicias ¿de qué? De la creación. Hermano, mire que hay gente, usted habla con un testigo de Jehová y ellos dicen que Dios
creó un ángel, le dice que fue Miguel, que fue Gabriel. Otras corrientes dice que Dios fue creado antes de que llegara la Virgen María, y cuando llegó Dios lo creó y lo incrustó en el vientre de la bendita Virgen María. O sea que prácticamente antes de nacer Dios lo creó para dejarlo en el vientre de María. Otros dicen que Jesús fue creado solamente en el momento de la concepción. En otras palabras, muchas corrientes religiosas, por eso es que dicen que Dios, mira, hay una corriente demoníaca que dice que Dios es mujer. Es una corriente satánica que se levantó y tiene hartos adeptos. ¿Y sabe quiénes son los que más siguen esa corriente? Gente que estuvo en iglesias cristianas. Usted pregunta, yo sí, mire, yo una vez me encontré con uno y me dijo, cuando yo fui cristiano, ahora yo sé que Dios es mujer. El corriente del feminismo, el feminismo ya entró a la iglesia de Cristo, el feminismo. Poner a la mujer por encima. ¿Principio qué? Diabólico. Oiga, ¿principio qué? Ay, machista, no. Si vamos a la palabra de Dios, esto es profundo. Dice, porque primero creó al hombre. Mano, esto es profundo, yo no voy a hablar de eso. Y resulta que Dios es mujer, quieren poner a la mujer por encima. Por encima. Entonces me decía aquel hombre, cuando fui yo cristiano, que no sabía nada, no sabía, escuche. Claro, y es verdad, no sabía, porque si hubiera sabido la palabra, no se hubiera ido para allá, ¿cierto? Una corriente mentirosa. Entonces, hermano, en esa corriente se dice que la mujer que era Dios, pasó el tiempo y creó esa mujer, creó a Jesús. Entonces, por eso, hermano, aprendas esto de Colosenses. El primero de la creación es Jesús. Escúchelo, hermano. Primero de la creación, primicias, primero. Jesús siempre ha sido. Dice la palabra que el que fue, el que es, el que vendrá, que es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Hermano, grábese eso es parte del evangelio. Para que después no resulte usted, no, es que resulta que Dios es mujer y Dios no sé qué. O como ahorita ya va a llegar la Biblia Illuminati. Escuche, la Biblia Illuminati. Y la Biblia Illuminati es, a ver, ¿en qué consiste la Biblia Illuminati? En tratar de decir que David tuvo relaciones sexuales con Jonathan y que eran homosexuales. Entonces la Biblia Illuminati va a meter la idea del homosexual y van a hacer Jesús como homosexual, que tuvo relaciones con Pedro y también con Juan, porque se le recostaba el pecho. Hermano, esa Biblia ya está a punto de salir. Se llama la Biblia Illuminati. Y después la gente resulta ya no diciendo que Dios es mujer, sino que Jesús fue homosexual. Y comienzan después ya procesiones con un Cristo gay, con banderas gay, a hacer procesiones con Jesús. Ay, hermano, en esto, para allá vamos. Entonces ya Dios es mujer. Por consiguiente, lo que viene es que Jesús es homosexual. Para allá vamos. Pastor, usted es trágico. No, yo no soy trágico. Para allá vamos. Entonces, cuando usted tiene claro que el principio de la creación es Jesús, la primicia, nadie lo mueve, hermano. Jesús no vino después. Ni Jesús vino aquí a la tierra para volverse homosexual. Jesús no vino para eso, iglesia. Jesús es eterno, grábesele. Jesús es eterno. Estuvo antes en el cielo, dejó el trono, dejó el cielo, bajó, entró a la Virgen María, nació como hombre y después subió nuevamente a los cielos. Pedro dijo, ¿quién es ese? El mismo que descendió es el mismo que subió, porque es eterno. Jesús es eterno. No es una creación, Él ha sido, Él es. ¿Y dónde dice la Biblia? Cuando usted lea en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová dijo, ¿quién era el ángel de Jehová? Jesús. Escuche, Jesús era el ángel de Jehová. Es decir, el ángel estuvo siempre, el ángel de Jehová, el Dios hecho ángel, después hecho carne. Apocalipsis, no es que haya sido hecho ángel, sino se le llamaba ángel porque vino como mensajero a los profetas. En segundo lugar, vaya usted a capítulo 3, verso 14 de Apocalipsis, que dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Amén. Escuchen lo que dice. El principio, vuelve a decir, ¿quién escribió el Apocalipsis? Juan. Juan dice:
el principio, vuelve a decirlo de Pablo, el principio de toda creación o el principio de la creación dice esto. Quiero decirles una cosa, que en asuntos espirituales, en asuntos celestiales, el único que tenía autoridad para hablar y se cumplieran las cosas era Dios. Vaya a Génesis y usted encuentra en Génesis, dice, y dijo Dios, ¿se acuerda? Hágase la luz. Y dijo Dios, ¿cierto? ¿Qué más? Que haya agua. Y dijo Dios, hagamos. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. O sea que le salió competencia a Dios. Porque también, el principio de la creación, dice esto. Y en alguna ocasión el centurión romano, ¿ustedes se acuerdan del centurión romano? Que estaba enfermo su criado. Y le dijo, Señor, ¿qué le dijo? Di la palabra, hable, dígalo. Porque una palabra, escucha, una palabra tuya bastará por la palabra. Jesús tiene autoridad para hablar porque es el principio. Escuche, Él, aunque era Dios, vino a la tierra, entró al vientre de la Virgen María, era Dios, se hizo hombre, se encarnó, se humanizó, pero Él, el mismo del Génesis que habló, es el mismo que tiene autoridad para decir. Y cuando Jesús decía, en alguna ocasión cuando Él dijo que lo iban a coger, cuando Judas lo vendió, fueron todos los soldados romanos a cogerlo, todos machotes, grandotes, fuertes como el pastor, grandototes, allá a coger a Jesús. Y llega y dice el Señor Jesús, dejen ir a estos. Entonces, como estaban preguntando por Él, el Señor Jesús se escondió. ¿Sí dice la Biblia? Dice que inmediatamente vio a esos grandototes, armados hasta los dientes, uniformados, la guardia romana, con autoridad y poder, eran salvajes esos romanos. Y entonces el Señor sale al frente y le dice, le pregunta, ¿dónde está ese? ¿Dónde está? ¿Dónde? Y viene y dice, yo soy. Yo soy. Dijo la palabra, yo soy. Cuando dijo, yo soy, habló, ¿qué pasó? Amén, hermano. Cayeron, ¿cierto? Solo con decir, yo soy. Yo soy. Moisés le preguntó al Señor, dinos, Señor, ¿cuál es tu nombre? Y le dijo el Señor, yo soy. ¿Qué quiere decir la palabra yo soy? Yo soy es un verbo. Por eso en la canción Jesús es verbo no sustantivo. Verbo, acción. ¿Qué es un verbo? Verbo en gramática es todo lo que indica acción o movimiento del sustantivo. ¿Qué es sustantivo? Lo que nombra personas, animales o cosas. ¿Qué es adjetivo? Adjetivo, las características que tiene el sustantivo. Eso es gramática. Jesús es un verbo, es acción, es movimiento. El verbo se hizo carne, la acción, el que es, escuche, el que es, el eterno, ahora se había hecho carne, escuche. Yo soy dicen los testigos de Jehová que el nombre del Señor es Jehová. No, Jehová es un nombre latinizado, es la forma latinizada para referirse a yo soy. Escuche, al verbo yo soy. Y la palabra Yahweh o Yahvé quiere también decir el verbo yo soy. O sea, ¿qué quiere decir Yahweh o Yahvé? Yo soy. ¿Qué quiere decir Jehová? Es la forma latinizada de yo soy. Luego eso no es nombre. No es nombre. O sea que Yahweh, ni Yahvé, ni Jehová son nombres. Cuando le pregunten a usted cuál es el nombre del Señor, usted responde Yeshua o Yahshua o Yeshua o Jesús en español, o si quiere en inglés. I no can speak English, pero sí sé hablar que Jesus en inglés es Jesús. Así como dijo mi nieto, que día que fue a visitar a la abuela, le dije, por favor saluden a sus abuelos. Y me dice mi nieto Samuel, abuelito, perdón, ¿quién? Fue Josué. Josué me dice, abuelito, ¿y cómo lo saludo? ¿En español o en inglés? Oh, me dice el muchachito, me salió general. Ay, muchachos, bueno, por lo menos sabe más inglés que el abuelo, eso sí se lo garantizo. Entonces, el yo soy no es
Nombre, escúchelo, grábeselo, grábeselo. El yo soy no es Jehová, no es nombre. Cuando los testigos de Jehová golpeen su casa, su puerta de su casa, dígale usted, ¿cuál es el nombre del Señor? Ellos le dicen Jehová. Comenzando que en el Antiguo Testamento, en la Torá, no aparece Jehová, ¿sí o no, hermano? Para nada. Y los judíos hasta el día de hoy, como no se les ha revelado el nombre, no lo pronuncian. ¿Y cómo le dicen? El Eterno. O de pronto le dicen una palabra hebrea que es Hachem. Hachem. O le dicen el Elohim, que es Elohim, Dios de dioses. Pero no le nombran el nombre porque no ha sido revelado. Y a nosotros se nos revela el nombre. Porque no hay otro hecho de los apóstoles. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Y todavía hay cristianos que no. Usted le pregunta a un evangélico cristiano de 35 años, ¿cuál es el nombre del Señor? Jehová, pastor, Jehová, Yahweh, Yahweh. No, no es nombre. Yeshua es su nombre. Yeshua, Yahshua. Dígalo en arameo, dígalo en hebreo, en inglés, en español. Jesús. Dígalo en el idioma que sea, pero Jesús es su nombre. Dice la palabra de Dios que tenemos que tener celo por su nombre. Y a mí sí me da celo del nombre del Señor. Bendito es el nombre del Eterno. ¿Sabe que hasta los palestinos musulmanes, escuche esto, usted le habla a un palestino musulmán que creen es en Mahoma, no creen en Jesús, ¿cierto? Usted le habla de Jesús y muchos de los palestinos musulmanes o islamistas, cuando habla de Jesús, muchos dicen bendito su nombre. Y eso que a ellos no se les ha sido revelado el nombre. Pero ¿sabe por qué? Porque lo tienen a Jesús como un gran profeta. Y dice bendito su nombre. Y los cristianos tienen el nombre por eso dice que pisotean la sangre de Jesús. Entonces Él tiene el poder para hablar. El que fue el principio de la creación dice, Él puede ¿qué? Decir, hablar, porque por la boca de Dios todo fue hecho. Vaya a Apocalipsis capítulo 1, versículo número 5. ¿Qué dice, Carlitos? Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Fíjese que Apocalipsis 1:5 dice que es el primogénito ¿de qué? De los muertos. Mire que mucha gente dice, ¿cómo es eso del primogénito de los muertos? La palabra primogénito, ¿qué quiere decir? Primero, o sea, es las primicias de los muertos. ¿Cómo así? O sea, ¿que fue el primer muerto? ¿No? Si ya él llegó en el siglo primero del calendario romano, siglo primero, y ya habían muerto ¿cuántos? Entonces, ¿por qué me dice que es el principio, el primero de los muertos? ¿Por qué? ¿Por qué el primero de los muertos? Primogénito de los muertos, la primicia de los muertos, el primero de los muertos. Eso sí yo no lo creo, dice un ateo. Si ya había muerto miles y millones, ¿y el primero? Ese no es el primero. ¿Qué le decimos? ¿Qué le respondemos? A ver, hermano, ¿qué le respondemos a un ateo? O a otro hermano cristiano que es el primogénito de los muertos, el primer muerto. Pero antes de eso, esa es la segunda opción. Fue el primero que resucitó, la segunda opción. Amén. Amén. Pero cuando dice primero de los muertos, amén, hermana. Porque primero dice, primero descendió a los infiernos. Después subió, resucitó, como dice la hermana. Pero fue al lugar de los muertos. La palabra Sheol o Sheol, la palabra Sheol es una palabra hebrea para designar lugar de la muerte o lugar de los muertos. En la clase de teología vimos lo que hay en el inframundo, ¿cierto? Que está ¿qué? Está el abismo. ¿Qué más hay? El lago de fuego. Está el infierno. Las prisiones eternas. Ya dijimos como 7, ¿no? Bueno, entonces quiero decirle que fue al Sheol o al Hades que llamaban los griegos, Platón, Sócrates, Aristóteles. 400 años antes de Cristo hablaban del Hades, el inframundo, el Hades, lugar de la muerte le decían, lugar de los muertos.
el que descendió, el que resucitó, como dice mi hermana. Muy bien. Pero como dice la hermana, resucita y antes de subir, bajó ¿a dónde? Al lugar de los muertos. Y en el lugar de los muertos, quitó las llaves de la muerte. Quitó las llaves de la muerte. Y al quitar las llaves de la muerte, dice que en el Antiguo Testamento no había paraísos antes, allá arriba, ¿cierto? ¿Qué hizo Jesús? Lo bajó. Dice que allá abajo estaba el seno de Abraham, ¿cierto? Y al otro lado, ¿qué había? El lugar de los condenados, o que llaman el Sheol o el infierno. Y los separaba una cima entre lo uno y lo otro, los separaba, ¿cierto? Entonces desciende el Señor y dice Efesios capítulo 4, que no lo vamos a ver hoy, pero si quieren colocarlo, pueden hacerlo. No lo tenía hoy para predicar esto, pero llegó al tema. Entonces desciende el Señor y dice que se llevó cautiva la... ¿Dónde estaba la cautividad cautiva? En el lugar de los muertos, en el lugar de la muerte, en el Seol. Y subió y se llevó cautiva la cautividad. Mírelo. Gracias, hermana Gilma. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El siguiente versículo. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había ¿qué? Primero, por eso si ahora es que entiende primicias, escuche, primero, primicias. Primero fue a las partes bajas de la tierra, o sea, al imperio de la muerte. Descendió a las profundidades de la tierra, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, versículo 11. Y él mismo constituyó, bueno, dejemos ahí. Hermanos, primero dice, ¿qué es eso de que subió? Sino que primero descendió al lugar de la muerte, cogió las llaves. ¿Y sabe qué hizo con los que estaban allá abajo? Se los llevó. ¿A quién se llevó, pastor? Se llevó a Moisés, se llevó a Abraham, se llevó a los muertos. Escucha, ¿a los qué? Muertos del Antiguo Testamento. Se llevó a los muertos. ¿Entiende por qué es la primicia de los muertos? Él es el primero. Y como dice la hermana, el primero en resucitar, el primero que descendió, el primero que subió. Entonces destruyó la muerte. Por eso la palabra de Dios dice, en Cristo ya no somos ni tenemos muerte, sino en Él hay vida. Vida, hay vida y vida en abundancia. Hermano, el primero que venció la muerte, Jesús. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir que nosotros, aunque nosotros no vencimos la muerte, el Señor venció la muerte. O sea que el día que usted se muera, escuche, ya la muerte no tiene poder sobre usted, ¿cierto? A ver, lo dice Pablo, ¿cierto? Ya la muerte no tiene poder sobre usted. ¿Por qué? Porque Cristo fue el primero de los muertos y el primer resucitado. Entonces, por eso es que algún día usted se va. Por eso la palabra de Dios en Juan capítulo 14, no lo vamos a leer, los primeros versículos dice que iré yo, dijo Jesús, a preparar moradas para vosotros. Porque donde yo esté, ustedes también tienen que estar. Eso en la Biblia. ¿Dónde, pastor? Capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Donde yo esté, ustedes están. Las moradas, mire. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero ¿cómo vamos a estar allá? Tenemos que estar ¿qué? Resucitados, vivos. ¿Es así o no? ¿O vamos a ver los muertos? No, muertos no, es vivos. Ahora sí entiende por qué es el primogénito de la muerte. Bueno, es más profundo, pero dejémoslo hasta ahí. Jesús es el primero entre los muertos. Es el primero porque nos rescató, nos levantó de entre los muertos. Vaya a Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pastor, pero usted está hablando de los primogénitos, y ahora ¿por qué me resultó hablando del Cordero? Ahorita ya sabe por qué. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero. ¿Usted sabe cómo se celebraba la fiesta se celebraba, no, hasta hoy están, en esta semana están celebrando los judíos la Pascua. ¿Sabe cómo la celebran los judíos? ¿Con qué? Con varios elementos. Muy bien, hermanita, muy bien. Se celebra con cordero y pan sin levadura. Bueno, y frutas y verduras amargas, bueno, algo así, ¿cierto? Bueno, entonces, hermanos, pan y el cordero, se celebra la fiesta de la Pascua. Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo identificó. Resulta que Jesús, a donde yo quiero llegar ahora, es lo siguiente. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 5, un poquito más atrás. Capítulo 5, el versículo número 7, o sea, más adelante, en Primera de Corintios 5, el verso 7. Mire lo que dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra ¿qué? Pascua, ¿nuestra qué? Nuestra Pascua, que es ¿quién? Ya fue por nosotros. ¿Quién fue la Pascua? Jesús. Ahora sí le voy a armar esto. Ahora le voy a armar. ¿Qué tiene que ver las primicias con la Pascua? ¿Cuándo se celebran en Israel las primicias y las Pascuas? En el mes de Nisan. En el mes de Nisan, que es el mes de abril para nosotros, ¿cierto? En estos días se celebra la Pascua judía. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús vino al planeta Tierra y llegó el mes de Nisan, que para nosotros es el mes finales de noviembre, iba a decir, finales de marzo y mediados de abril, para esa época, más o menos en el día voy a poner fecha más o menos aproximada, entre el 13 y el 14, escuche, entre el 13 al 14 del mes de Nisan, Él fue crucificado. Cuando Él estaba siendo crucificado en el madero, Jesús estaba siendo crucificado y estaba derramando su sangre. En ese momento los judíos estaban allá en sus lugares, en el lugar santo, santísimo, allá en el lugar donde tenía que ofrecerse el sacrificio, en el propiciatorio. ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes judíos? Señor, sacrificando. Amén, estaban sacrificando ¿qué? El cordero, o sea que la Pascua. ¿Qué es Pascua? Estaban celebrando la fiesta de la Pascua. Escuche bien. Los judíos, cuando Jesús estaba siendo crucificado y derramando su sangre, los judíos estaban, es decir, los judíos celebrando la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Es el recuerdo del cordero que había sido sacrificado. Escuche bien. Cuando Jesús estaba siendo sacrificado en la cruz, los judíos estaban celebrando la Pascua con cordero y pan sin levadura, recordando el sacrificio del cordero. Exactamente en el mismo momento. O sea, era instantáneo. Jesús, o sea que los judíos no se dieron cuenta que mientras ellos lo estaban haciendo de manera que simbólica, la Pascua estaba ocurriendo literalmente. ¿Sí me hago entender o estoy muy confundido esto? Estaba ocurriendo literalmente la Pascua. Se estaba cumpliendo. Jesús era la Pascua. O sea, ¿por qué? Porque Él era el mismo cordero y a la vez era el mismo pan. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, el maná. O sea que estaba el pan de vida. ¿Quién? ¿Cuál era el pan? El cuerpo de Cristo. Estaba el cuerpo, el pan. Estaba el pan y es sin levadura, o sea, sin pecado. La levadura representa pecado. El pan sin levadura estaba ahí. Estaba la sangre que representa el vino, de los que los judíos también hacen parte en la Pascua, el vino. Y estaba el cordero siendo sacrificado. Y no se dieron cuenta. Ellos celebrando y el Señor siendo el mismo. Le estaban celebrando al que estaba al pie de ellos y no sabían, así es.
Por eso dice en Juan capítulo 1, creo, versículo 12, dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a nosotros que lo recibimos nos dio la potestad de ser hechos y llamados hijos de Dios. Jesús es la Pascua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Pascua es el pan sin levadura y el Cordero. Vaya a Primera de Corintios capítulo 15, verso 23. 15, versículo 23. Mire lo que dice la bendita palabra de Dios, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Dos puntos, escuche, dos puntos. Dos puntos quiere decir lo que se va a decir del texto anterior. ¿Qué se va a decir? En su debido orden. Escuche, ¿cuál es el orden? Que Cristo las primicias. ¿Cristo qué? O sea, lo primero de los frutos. Luego los que son de Cristo en su venida. Dice el versículo, vamos a estar leyendo desde el versículo 20 para que lo entendamos mejor. Verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los primicias. Otra vez dice palabra ¿qué? Primicias de qué? De los que durmieron es hecho. Verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Dos puntos. ¿Cuál es el orden? Cristo lo primero. Cristo la primicia. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Vaya otra vez a Primera de Corintios, capítulo 15, ahí mismo. Vaya al versículo, Primera de Corintios 1, 4. Capítulo 15, versículo 1, 4, que es el centro del evangelio. Escuche ahora sí, porque Pablo quería que usted entendiera cuál es el principio del evangelio, qué es el evangelio. Usted, hermano, en esta iglesia, el que no se me sepa de memoria, por lo menos parafraseadito. Si no se lo sabe al derecho, parafraseelo. Cuando predique usted, predíquelo parafraseado, pero predíquelo. Usted no le dé a la gente 50,000 versículos. Dele el evangelio y ya después dele los demás. ¿Sí me va a entender? Primero hable que el evangelio y después de aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Entonces para que entre Jesús. Sí, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo, murió por nosotros. Y ya le da el versículo de Romanos, ya le da Juan, sí. Pero hermano, esencial, Primera de Corintios, apréndaselo. Versículo 1, 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio. Ahí está el evangelio que os he predicado. Escuche. O sea, que ¿qué predicaba Pablo? Mire lo que él predicaba. Escuche lo que él predicaba. El cual también recibisteis. O sea, ustedes recibieron cuando yo les hablé, ustedes lo recibieron. En el cual también perseveráis. Punto y coma. Por el cual asimismo, coma, si retenéis, escuche, ¿sí qué? Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste en vano. Escuche, ¿qué predicaba Pablo? Para que ese evangelio tuviera poder y fuera evangelio y fuera verdad. ¿Cuál evangelio? ¿Qué predicó para que no fuera en vano? Lo mucho que hablaba Pablo. Habló lo que tenía que hablar, escúchelo. Punto. Ahí en el versículo 2, punto. Versículo 3. Porque primeramente, escuche lo que dijo Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Punto y coma. Verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y que apareció a Cefas y a los demás, a los 12. Si quiere no predicar el último versículo que le apareció a Cefas, no se complique. Pero sí predique este evangelio, hermano. Súbase a un bus. Hermano, hable del evangelio. Y dígales. Predíqueles.
De una, hermano, el evangelio. Esto es así, tum, 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 tum. Porque vengo a anunciar este evangelio, el cual yo aprendí de Pablo, aprendí de la Biblia. ¿Cuál evangelio? Que Cristo Jesús, el que ustedes están celebrando hoy, yo decía el viernes en los buses que me subí. El Jesús, el Cristo que ustedes hoy celebran, hoy Viernes Santo, celebra su muerte. Quiero decirle que ese Jesús es Dios, el Dios que se hizo carne, se hizo hombre y vino como Dios, vino y se encarnó en el vientre de la Virgen María, la que ustedes creen que es la Virgen María. Y ese Jesús nació en un establo. Y ese Jesús, amigos, hermanos, quiero decirle que Jesús nació. Fue una cruz en la cual hoy celebramos que pasó hace más de 2000 años. Y ese Jesús, el Cristo, es el Cordero que Juan el Bautista dijo: ¡he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Y el Cordero vino y se hizo mansito, noble, y derramó el Cordero de Dios. Y como la gente católica sabe ese versículo, porque en la misa católica dice, ¿cierto? ¡He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¿Sí lo dicen en la misa católica? Yo fui católico. Entonces la gente asimila: ¡oh, Jesús el Cordero se entregó! Él murió por nuestros pecados. Éramos pecadores, nos íbamos para el infierno, toiticos, todos nos íbamos para el infierno si Cristo no hubiera venido. Pero como Él vino, entonces murió por nuestros pecados, como dijo Pablo. Y al morir por nuestros pecados, ¿saben qué pasó, gente? Cuando Él murió por nuestros pecados, derramó toda su sangre, porque era el Cordero, quedó sin sangre. Y murió por sus pecados y por mis pecados. Pecados que hemos cometido todos, muchos pecados. Y al morir Jesús en la cruz, entonces el Señor, ¿sabe qué pasó? Dice la palabra que antes fue sepultado, resucitó al tercer día, resucitó al tercer día. O sea que ya no está muerto. O sea que ya el Cristo que tenemos, que ustedes ven que está crucificado, ya no está muerto. Él vive porque resucitó de entre los muertos según las Escrituras. Y ya después dígale el resto. Y usted ya ha predicado el evangelio. Hermano, ¿sabe yo qué he visto cuando predico este evangelio? Lágrimas. He visto lágrimas. Lágrimas. Hermano, Dios es perfecto. Mire que Dios no se equivoca cuando usted va a predicar el evangelio en nombre del Señor Jesús. Hermano, quiero decirle que voy a contar un testimonio, ya que estamos hablando del viernes. Ya su merced lo sabe, ¿cierto? Mi cuñada, mi esposa ya lo sabe, pero los que no lo saben les voy a contar. Salí el viernes a predicar en la mañana en los buses. Yo le había dicho a mi otra cuñada, me preguntó: ¿y a dónde va a predicar usted en los buses? ¿A dónde? ¿Qué ruta? Le dije: yo creo que yo generalmente me voy hacia Suba o me voy hacia el sur. ¿Por qué? Porque para estos días santos esto está muy solo. Está muy solo. Las calles, los buses, el transporte. Y yo para subirme a un bus solo, ¿a quién le predico? Toca buscar donde haya gente, ¿cierto? Y entonces le dije: yo creo que yo salgo por toda la calle y subo de la avenida Villavicencio, y de la avenida Villavicencio hacia arriba hasta lo que coja para allá todos esos barrios, y subo. Me ha pasado, he llegado hasta por allá, o me voy hasta Suba y resulto hasta el rincón del Suba, porque hay mucha gente, escuche. Hay que buscar a la gente. Y le dije eso a mi cuñada. Dijo: bueno, entonces salí y con la idea y salí a la Cali con mis trataditos, todo contento y feliz en el nombre de Jesús. Pero antes yo le había dicho a mi esposa, el día anterior, el jueves, no para hacer propaganda, ¿no? De lo que hicimos el jueves en la casa del almuerzo. Hicieron gallina y pollo, ¿cierto? Y eran unos pernilotes tremendos. Y cogí yo el pernil y mi cuñado Oscar, le dije: envuélvamelo en el Reynolds. Me lo envolvió, tremenda presa. Le dije a mi esposa en la noche: yo me lo llevo, es para alguien. Y lo tenía ahí en mi maletica. Lo llevé el viernes. ¿Por qué tenía el sentir? Yo no sé por qué me llevé ese pernil. Escuche, yo no sé por qué me llevé el pernil. Porque yo generalmente, a mi esposa le consta, yo nunca voy a predicar y voy a llevar ni comer. No, yo agüita, ¿cierto? Agüita, porque se me reseca la garganta. Y tiene que uno hablar muy duro en un bus, entonces se me reseca. Es lo único que llevo. Y tratados. Y la palabra no llevo más. Entonces, hermano, es mi pernil ese viernes. Yo no sé por qué me lo llevaba. Y entonces espere para cuál iba, para el sur de Bogotá.
Y nada, dije, ¿será que es que hoy no hay? Y como tenía la tarjeta cargada del CIT, y yo quería coger lo del CIT, dije, todos que vayan para el sur. Hermano, y nada. Albairito, usted que trabaja en eso, ¿qué pasó? Que casi nos mandaban CIT para el sur. Usted que es el gerente de proyecciones transportistas. Hermano, yo no sé por qué. Y yo dije, oiga, ¿será que hoy? Dije, bueno, o si no me toca en el Transmilenio, pero si no está Albairo trabajando, ¿para qué me subo? No, mentiras. Entonces yo dije, y esperé, y de repente apareció el 21 bus por la Cali. Y el 21 bus iba a Germania, y iba más o menos con buena gente. Pues dije, pues en me subí. Y comencé y ese subió por la 26 y me bajé por allá después de Modelia, después cogí otro. Lo cierto fue que resulté en el centro de Bogotá, por la carrera por allá 10ª, con no sé qué calle. Bueno, y entonces dije, pues ese no era mi itinerario planeado, el centro de Bogotá. Y me fui caminando con mi mochilita y repartía trataditos ahí a la gente que iba caminando y seguí, y de repente me meto por una calle en el centro de Bogotá. Y en una de esas calles estaba un muchacho así, fumando, como pensativo. Aunque parecía indigente, no era indigente. Y ese muchacho se queda mirándome, lo miré. No era indigente, pero era un muchacho que se veía que era de bien, pero estaba ahí ya como entrando a la indigencia. Y me le acerqué, ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo le va? Bien. Y me dice, bien. Le dije, hermano, venga, le digo una cosa. Mire el Señor lo que hace. Abrí mi maletica y le dije, ¿usted se podría comer esta presita? ¿No le molesta? De pronto es una presita. ¿Le gustaría comérsela? Y me dice, hermano, usted no sabe lo que yo anhelaba hoy, comer algo. Porque yo estaba diciendo, Dios mío, hoy la mayoría de gente está comiendo banquetes, comidas en familia. La gente come harto. Dijo, ¿y sabe qué? Yo no he comido nada y estaba diciendo, tengo hambre. Y yo le estaba diciendo a Dios que quería algo de comer. Yo soy de Barranquilla. Me vine a buscar aquí trabajo. Tuve problemas en Barranquilla. Me vine. Mi familia está allá. Aquí no tengo, vine a buscar futuro. Y lo que estoy es en la calle. Y me toca limonear la comida. Ahora sí entiende por qué Dios me llevó donde tenía, porque Dios me hizo echar la presita de pollo, de gallina, lo que sea. ¿Por qué? Porque Dios, que es Dios, sabía que alguien al otro día anhelaba comer algo. Le compré una gaseosita. Espera, hermano, le compré una gaseosita. Tome, mi hermano. Y quiero hablarle, le traigo este alimento, pero quiero decirle que hay otro alimento más especial. ¿Sabe quién? Es el pan de vida, Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le prediqué, Jesús, ese Jesús que vino a nacer del vientre de la Virgen María. Y le prediqué 1 Corintios. ¿Usted le gustaría que Jesús entrara? La palabra dice, aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Usted quiere abrir la puerta de su corazón? Sí, hermano, yo quiero. Cogió su presita, bajó su cabeza, botó lo que estaba fumando, bajó su cabeza y con alegría recibe a Jesús. Y le dije, ay, Jesús, yo pensaba estar por allá en el sur y tú me mandaste para este muchacho en el centro de Bogotá a llevarle una presa. Yo no lo sabía, pero Jesús sí lo sabía. Ese es Jesús. Ese es Dios el que hace eso. Hermano, usted quiere ser guiado por el Espíritu Santo, métase en Dios. Es que la gente cree que ser guiado por el Espíritu Santo es ¡recibe! Ay, yo soy del Espíritu. Si usted está lleno del Espíritu, vaya y predique el Evangelio. Porque Pedro estuvo lleno del Espíritu y predicaba sin temor y temblor. Predica a Jesús. Eso es el Espíritu. ¿Quién me guió a ese muchacho? ¿Quién? El Espíritu de Dios. No es otro espíritu. No es otro espíritu. Es el Espíritu Santo que conoce la necesidad de un hombre. Y el Señor no me acaba de sorprender porque siguió lo más espectacular. No, lo primero fue espectacular. Pero me cogí el bus, otro, por la 10ª. Y me vine y yo no sé cómo. Yo predico en un bus y me bajo. Me bajo cuando acabo de predicar. Les hago que hagan la oración de fe. Muchos la hacen, otros no. Y después reparto mis tratados. Y cuando reparta, muchas gracias, señor conductor.
Bendice, Señor, nuestros conductores. Y Señor, y de repente me bajo. ¿Dónde me bajo? Yo no tengo lugar donde bajarme. Yo resulto donde Dios me deje. Entonces ya dije, bueno, ya acabé de predicar aquí. Venía por la ruta de la 10ª, pero de ahí yo no supe más. Cogí varios buses por la 10ª y no sé para dónde cogen, si cogen por aquí. Lo cierto del caso fue que ese bus que cogí me bajó por la 19, por la calle 19, y pum, timbré. Y cuando yo timbré y me bajo en el paradero, pum, hice así, me paré al paradero. ¿Dónde era el paradero donde me bajé? Calle 19 con carrera 17, zona de tolerancia de Bogotá. Zona tremenda. Y las calles totalmente solas. Pero cuando me bajé al paradero, ¡pum!, me encuentro a 3 muchachitas que eran muchachitos, a 3 travestis, y los 3 travestis y un tipo, los 4, y me bajé. Y yo, uy, ¿dónde quedé yo? Yo miraba para allá y para el frente, solo. Lo único, las nenas y el nene. Hermanos, quedé ahí. Dije, ay, Señor. Y entonces yo dije, ay, Señor, aquí yo dije, como esa gente es tan atrevida, yo dije, pronto lo roban a uno o algo. Habían 4, 3 y un hombre. Porque los 4 eran hombres, ¿no? Pero 3 vestidos de mujer y un hombre. Y entonces me bajé y seguí ahí. Y me paré yo, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa. Y comienza uno de esos. Yo no voy a publicar lo que dijeron. Esto es impublicable. Esto no lo puedo decir ni de fundas. Comenzó el uno a decir unas cosotas tremendotas, Dios. Y acababa ese y seguía la otra. Y seguía la otra. Y no, y también esto. Y papito. Y no sé qué, pero venga, papito. Pero no sé qué, pero tan. Y acaba el uno, el otro. Y ahí está él también. Y no sé qué. Y pan, y hágale. Y yo, ay, Señor Jesús. Cuando yo estaba así, vi que la una estaba parada allá, la otra parada allá, la otra que más hablaba y decía las peores vulgaridades, ahí así, el otro allá. Y yo ahí para la sangre de Jesús. Listo, y diga. Y unas vulgaridades, obscenidades tremendas, Dios. Y entonces volteé. Muchachos, quiero decirles que Jesús los ama. Jesucristo es el Señor. ¿Y saben qué? Jesús vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y no vino a juzgarlos, ni a condenarlos, sino a salvarlos y a perdonarlos. Ese es el Dios que tenemos. Muchachos, quiero decirle la mejor noticia, que si estoy aquí es que Jesús me mandó para decirle que los ama y quiere hacerlos libres, porque escrito está que el Señor nos hará libres. ¿Y sabe quién no quiere juzgarlos, muchachos? Hermanos, quiero decirle que cuando volteé así y dije Jesús los ama, me acordé del episodio de Jesús cuando tumbó a aquellos. ¿Sabe qué hicieron? Se echaron para atrás. Quedaron callados, mudos, enmudecidos, totalmente callados. Yo estaba diciendo obscenidades tremendas. Dijo, amén, sí, Señor. Bajó su cabeza. El otro se tiró más para allá, hizo así, me quedaba mirando, escuchando. La otra se hizo para allá y el tipo, el otro que tenía una cachucha, se bajó la cachucha y se sentó ahí en el paradero. Se sentó, hizo así. Quedaron sanos. Como el poder de la palabra calla a los demonios. Quedaron mudos. Mudos, quedaron mudos. Me preocupaba decirles que ahora sí, ahora sí hablen. Ahora sí hablen, a ver qué es lo que quieren. Bueno, quedaron enmudecidos totalmente, mudos. ¿Por el poder del Luis Melo? No, por el poder del Espíritu de Dios. Bendito el nombre de Yeshua. Jesús hace lo que usted no se imagina y lo lleva donde usted no se imagina. Yo que iba a pensar estar ahí en el lugar, en la boca del lobo. Ahí es donde aprendí lo que dijo el Señor Jesús cuando dijo: oh, yo los enviaré a ustedes como ovejas en medio de lobos. Así me sentí yo con esos 4. Uy, yo miraba para abajo, para arriba, para el frente de la calle 19 de la Caracas, para abajo, soledad total, solo 5 personajes, solo 5 y yo en medio del lobo. Pero ahí está mi papá Dios, que no nos deja avergonzar, que nos da la victoria por medio de aquel que nos amó, que se llama Jesús. Eso es lo que Jesús hace. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu
¿Quiere el Espíritu? Anuncia de Jesús. Si tiene el Espíritu Santo, anuncia a Jesús. Es que en esa iglesia no tienen el Espíritu Santo. Jehová reprenda al diablo, iglesia. Aquí la gente predica porque tiene el Santo Espíritu. El Espíritu es el que da la fuerza, la valentía, la autoridad y el poder en su nombre, por el Espíritu de Dios. Y Él nos pondrá lo que tenemos que hablar. Él nos pondrá lo que tenemos que decir. ¿Usted cree que yo estaba preparado? Señor, me voy a ir para el centro y me meto a la zona de tolerancia, y si me encuentro unos travestis, yo lejos de eso, hermano. Pero el Señor me los puso. Y después yo decía, ¿por qué, Señor? No, yo cuando estaba ahí en medio que esos estaban diciendo lo que decían, ay, Señor, preciso, me bajé acá. Preciso, claro, el Señor, sí, Señor, preciso, aquí es que lo quiero. El Señor no me paró ni más arriba ni más abajo. Me mandó bajar donde Él tenía que bajarme. ¿Se equivoca el Señor? Amén. O sea que ahora sí entiende por qué la presita de pollo era para alguien. El Señor me tenía para llevarme a una presita, a un hambriento, y llevarle las 2 comidas. Pero también para otros, y para otros en los buses. Porque Dios no se equivoca. Mis caminos, yo pensaba al sur, Señor, pensaba por allá arriba por allá de Villavicencio, de la carretera Villavicencio. Y no, Señor, lo quiero en el centro de Bogotá. Eso lo hace el Señor. Pastor, no tiene nada que ver con la prédica. Perdónenme, pero discúlpenme si no tiene que ver con la prédica. Amén, hermana. Pero quiero decirle que Jesús, que es la Pascua, es la libertad. ¿Qué es Pascua, pastor? Pascua es el Peshad, que quiere decir salir, pasar de la esclavitud a la libertad. Los judíos celebraban la Pascua y la Pascua estaba con ellos. Pero dice que pasaron 3 días de la Pascua, y al pasar los 3 días de la Pascua comenzaron los judíos a celebrar la fiesta de las primicias. Estaban celebrando muy gozosos la fiesta de las primicias. Traían los frutos, uy, qué rico, uy, mire lo que ha venido de la tierra, lo que ha salido de la tierra. Y no se dieron que el que fue de las profundidades de la tierra había salido como primicia. O sea, la primicia estaba ¿con quién? Con ellos, y no lo vieron. La Pascua estaba con ellos y no la vieron. Y así nos pasa a los cristianos de estos tiempos. La Pascua está con nosotros y no lo hemos visto. Las primicias están con nosotros y no las hemos visto. ¿Sabe por qué aquí celebramos en la fiesta de las primicias? Ah, eso es para llevarle al pastor. No, hermano, eso no es para el pastor. Trae usted, hermano, como una recordación de que Él es nuestras primicias, que se entregó y resucitó por nosotros. ¿Sabe qué tipifican las primicias? Resurrección. La resurrección de Jesús son las primicias. Hoy el mundo está celebrando la resurrección, las primicias. El fruto más glorioso, el mejor fruto, el fruto de la Virgen María, el fruto de María, el mejor fruto del planeta Tierra, llegó a nosotros Jesús. Él es las primicias, pero es la Pascua bendita y gloriosa. Vamos a orar, iglesia. Por eso hay motivos para darle gracias. Quiero decirle, mi hermano, mi hermana, que Jesús es la Pascua, pero Jesús son las primicias. ¿Y sabe por qué Jesús murió en una cruz? Porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Tenía que ofrecerse el cordero, y el cordero vino a ofrecerse. El cordero que quita el pecado del mundo, Jesús era el cordero. Y llegó el cordero de Dios. Y el cordero resucitó al 3er día según las escrituras. Y el cordero de Dios se entregó en la cruz, en el Calvario. Derramó toda su sangre. Se convirtió en la Pascua, el cordero de la Pascua. El pan de vida estaba ahí. La sangre que representa el vino, su cuerpo el pan.
Cordero de Dios que era Jesús. Estaban celebrando la Pascua, pero la Pascua estaba entre ellos, entregándose a sí mismo, como dice Hebreos. La Pascua estaba ahí, pero estaba el bicurín. Pasaron 3 días de Pascua y comenzaron a celebrar la fiesta de las primicias. Y cuando iban a comenzar los judíos a celebrar la fiesta de las primicias estaban con ellos. El primero de entre los muertos, el que salió de la tierra, el fruto de la tierra, lo que sale de la tierra, decían los judíos. Eso es las primicias, los primeros y mejores frutos de la tierra, lo que salga. Y el Mesías salió de la tierra venciendo. Las primicias estaban ahí. Ellos estaban celebrando primicias y Él se estaba levantando de entre los muertos. Se estaba levantando del lugar del Sheol. Se estaba levantando de las profundidades de la tierra. Estaba haciendo las primicias. ¿Cómo me gusta la fiesta de las primicias? La fiesta de las primicias, hoy los judíos lo hacen por gratitud. Gratitud de todo lo que Dios nos da de la tierra, del fruto de la tierra. Por eso amo la fiesta de las primicias. Ese pastor se inventa cosas para sonsacar, dirán algunos. Diga lo que quiera, a mí no me importa lo que usted diga. Yo no me inventé las primicias. Yo tampoco me inventé la Pascua para celebrar la Santa Cena del Señor. Yo no me inventé esto. Yo no me inventé el bicurín. Esto está escrito. Dice, hagan esto. Fiestas perpetuas, dijo el Señor. ¿Sabe qué es lo más importante, hermano? Los cristianos todavía no entendemos lo que es la resurrección. ¿Sabe que si Cristo, dice la palabra de Dios, que si Jesucristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe? Escúchelo otra vez y apréndaselo. Está en 1 Corintios 15. Escúchelo. Si no se lo ha aprendido, apréndaselo hoy. 1 Corintios capítulo 15, versículo 44. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. 1 Corintios 15, 44 dice que Él nos transformó en un cuerpo espiritual. Pero en 1 Corintios capítulo número 15, la palabra de Dios nos dice que el versículo 14, si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana es nuestra fe, dice el versículo 14. Y el versículo 44, mire lo que dice el versículo 44 allá del 15, como me gusta. Se siembra cuerpo animal, se resucitará cuerpo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Pero ¿sabe por qué resucitamos nosotros? Porque Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera muerto y Cristo no hubiera resucitado, ¿sabe qué hubiera pasado? Todos los hombres del planeta Tierra nos hubiéramos ido ¿para dónde? Para el infierno. Todos, escuchen, todos nos hubiéramos ido para el infierno. Por eso era necesario que se levantara un cordero. Por eso era necesario que hubiera derramamiento de sangre, porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Se tenía que voltar sangre y tenía que resucitar conforme a las escrituras, porque si no resucitaba, entonces no había redención. O sea que usted y yo nos hubiéramos ido el día que muramos, ¿para dónde? Para el infierno, para la muerte eterna. Él es primicia de los muertos. Por eso nosotros ya no estamos muertos, porque si vivimos, vivimos por Él. Estamos vivos y nos vamos a morir, porque Pablo dice que este cuerpo animal tiene que ser ¿qué? Tiene que acabarse, ¿cierto? Para que nos dé un cuerpo ¿qué? Espiritual, nuevo, un cuerpo que es espiritual. ¿Para ser qué? Eternos. Pero para que se diera ese cuerpo espiritual, como Jesús fue cuerpo espiritual después, era necesario que Él muriera y que Él resucitara. Si no había muerte, si no había resurrección, entonces todos los seres humanos se hubieran ido para el infierno. ¿Sí lo entendió bien?
Ahora sí sabe por qué Él es las primicias de los muertos, las primicias de la resurrección, la primicia de la creación, la primicia de los hermanos, la primicia de María, la primicia de todo. El primero es Él. Si Él no hubiera muerto y si Él no hubiera resucitado, vano sería nuestra fe. Hermano, pero hay cristianos que tienen tan en poco la resurrección de Jesús. El bicurín. Jesús es el bicurín. ¿Ahora sí entiende? Jesús es el bicurín. Jesús son las primicias de los resucitados. Y si Él resucitó, dijo Pablo, ustedes, hermanos, también resucitarán entre los muertos. Ahora, de lo que dijo Juan, si no murieres, no podemos resucitar. Por eso es necesario primero que morir para resucitar. El Señor Jesús es hermoso. El Señor Jesús dice, Jesús dijo en el capítulo 10 de Juan, dijo, le dijeron Lázaro, le dijeron las hermanas de Lázaro, mi hermano ha muerto. Le dijo, mi hermano ha muerto. Y el Señor le dijo, no, Lázaro no ha muerto. Le dice a aquella mujer María, sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección en aquel día. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice Juan, creo que es capítulo 11, si mal no estoy. Eso dice el Evangelio. Es la resurrección y la vida. Ahora sí entiende por qué no tenemos tenemos tan en poco la resurrección de Jesús. Hay veces tenemos en poco la muerte y tenemos en poco la resurrección. Ahora sí entiende por qué la gente no sabe evangelizar, porque no hablan de la muerte y resurrección de Jesús según las Escrituras, sino hablan del pastor y los milagros que hace el pastor de su iglesia. Eso no es evangelio. Usted tiene que anunciar al que murió y resucitó, porque Él es el que le da la eternidad. Téngalo claro. Ahí donde está, dele gracias a Dios. Escuche bien, dele gracias, dele gracias. ¿Sabe por qué tiene que darle gracias a Dios? Por su resurrección. ¿Sabe por qué tiene que darle gracias a Dios? Porque Él resucitó de entre los muertos. Porque Él está vivo. Él no se quedó en la tumba. Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo. Él resucitó de entre los muertos. Está vivo. Y al estar vivo nos dio a nosotros vida juntamente con Él. Y lo dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente sepultado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Sabe que algún día nos vamos a morir? Esta Semana Santa tuve que pasar la noticia de que murieron siervos de Dios en esta semana. Por un lado murió un pastor, colega y amigo pastor de Bogotá, nuestro hermano José Herrera, creo que era el apellido Herrera. Se fue el pastor José Herrera a la presencia de Dios. Un hombre que amaba a Dios, partió con el Señor. Y también esta semana, el Viernes Santo, murió otro pastor salmista, el hermano pastor salmista Julio Melgar, creo que se llama. Julio Melgar también partió, el que tantas canciones hermosas, himnos gloriosos nos dejó. Partió, se fue con el Señor. Se fue mi hermano Julio, se fue mi hermano José esta semana. Pero ¿sabe qué esperanza bendita le queda a Julio y le queda a José? Y tal vez a nosotros, si somos los que seguimos en morir. ¿Sabe qué esperanza tenemos? Escuche bien si no ha entendido el Evangelio, si no lo tiene claro. El Evangelio claro consiste en que si nos morimos, vamos a resucitar, porque Él nos hizo resucitar, porque Él resucitó primero. Fueron primicias. Si Él resucitó, nosotros, nuestro cuerpo mortal, escuche, nosotros tenemos un cuerpo mortal. Platón en el siglo IV antes de Cristo decía que el caparazón, decía Platón, el caparazón. Escuche, Platón decía así en el siglo IV antes de Cristo. Pero quiero decirle que la palabra de Dios me dice que el bashar, en idioma hebreo, bashar, el cuerpo, la materia, el caparazón, se va a acabar, porque hemos sido hechos del polvo de la tierra y volvemos al polvo de la tierra, volvemos. Pero tu espíritu se va donde Dios. ¿Y tu alma? ¿Qué de tu alma? A ver, ¿qué de tu alma? Tu alma tiene que resucitar
de entre los muertos, porque Jesús resucitó primero. Ese es el evangelio, escúchelo. El evangelio de Jesús es que Él resucitó según las escrituras. Y si Él resucitó, nosotros resucitaremos y estaremos juntamente con Él. Y donde yo voy, dice Juan capítulo 14, ustedes también irán, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Moradas para quién? A ver, para el espíritu no. ¿Para el cuerpo? No, para el alma. Y el alma que pecare, esa morirá. O sea que el Señor es primicia de muertos. No es muerte, es la primicia de los muertos, porque venció a la muerte y resucitó. Ahora sí entiende el evangelio, tan fácil que es el evangelio. ¿Cómo no lo complican? El evangelio no consiste en brincar como locos, saltar como locos. El evangelio consiste en que entienda usted la palabra. La palabra, dice la escritura, la palabra de verdad. Cuando usted entiende el evangelio, entonces sabe que vamos a resucitar. Glorita, tu mamita, que también partió esta semana, se fue con Cristo, ¿cierto, Glorita? Nuestra hermana y amiga Blanca se fue con Cristo. Estuvimos en el velorio, en las exequias, acompañándola. También partió la mamita, ¿no, Glorita? Pero ¿sabe por qué estás tranquila? Porque el gozo de Jehová es tu fortaleza y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está en ti. Porque tú sabes que ya se levantará para estar juntamente con Él por la eternidad. Usted lo tiene claro, ¿cierto? Por eso se goza de saber que algún día a su merced se encontrará. Amén, Glorita. Se encontrará con ella. Aleluya. Nos encontraremos con ella. Con ella nos encontraremos, como decía yo en ese entierro. Nos encontraremos con ella. Y con Julio Melgar. Y nos encontraremos con esos que han muerto. Con mi hermano José, el pastor José Rueda. Solo charlamos una vez, no volví a saber de él. Pero allá algún día, Josecito, estaremos hablando en el nombre de Jesús. Resucitaremos y estaremos juntamente con Jesús. Ahora sí entiende por qué tiene tan importancia la resurrección. La resurrección es importante, porque si Jesús no resucitó, vana sería. Por eso dele gracias. Dele gracias, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias ahí donde está. Cierra tus ojos.